Libros de texto gratuito en México. Segundo grado. Libro de proyectos escolares. Proyecto 7. Nombre del proyecto: Construyamos como abejas. El propósito de esta aventura de aprendizaje es conocer cómo están construidos los refugios de algunos animales. En la fase de introducción al tema, se realizarán las siguientes actividades. En comunidad y con ayuda de la maestra o maestro, lean el texto del libro de proyectos escolares en la página 86 y 87. En la fase de investigación, se realizarán las siguientes actividades. En pequeñas comunidades, investigar en diferentes fuentes cómo construyen algunos animales sus hogares. En plenaria y con ayuda de su maestro, utiliza la información que encontraste para escribir dónde viven los animales, cómo son los hogares donde viven y si se parecen a tu casa. En la fase de respuestas específicas, se realizarán las siguientes actividades. Con apoyo de su maestra o maestro, organizados en pequeñas comunidades, planificar acciones para investigar las respuestas a las preguntas de la página 87 de su libro de proyectos escolares. En pequeñas comunidades, buscar la respuesta a la pregunta, ¿en dónde viven los animales? En pequeñas comunidades, hacer un recorrido por la escuela, para buscar animales, saber dónde viven, qué características tiene el lugar donde viven los animales que encontraron y anotarlas en su cuaderno. En plenaria, comenten si encontraron construcciones de animales, iguales o parecidas a las de las imágenes de la página 89 de su libro de proyectos escolares. Comentar en plenaria los hogares de animales que encontraron las pequeñas comunidades, al hacer el recorrido por la escuela. De manera individual, con ayuda de un adulto, consulten en biblioteca de aula, de la escuela, en bibliotecas públicas o internet, a sus animales favoritos, identificando y escribiendo en su cuaderno cómo es el lugar donde se refugian y que les sirve de hogar. En pequeñas comunidades, buscar respuesta a la pregunta, ¿cómo están construidos los refugios de los animales? En plenaria y con ayuda de su maestra o maestro, seguir las indicaciones de la página 90 y 91 del libro de proyectos escolares, para conocer las características de los refugios de las abejas. En comunidad de aula y con ayuda de su maestra o maestro, tomen acuerdos para elaborar y elaboren un panal de abejas en pequeñas comunidades, utilizando diversos materiales. Observen el ejemplo elaborado por alumnos de una primaria de Zacatecas. Después de construir la primera parte del panal de abejas, contestar las preguntas de la página 92 de su libro de proyectos escolares. En pequeñas comunidades, hagan una segunda parte del panal, cubriendo con tubos de rollo de papel higiénico y pegando con cinta adhesiva la primer circunferencia elaborada en la primera parte y contesten la pregunta de la página 93 del libro de proyectos de aula. En pequeños grupos, elaboren preguntas para realizar una entrevista a los adultos de su familia para resolver sus dudas, relacionadas con la pregunta, ¿en dónde viven los animales? En pequeñas comunidades, contestar las preguntas, ¿qué tan resistentes son las construcciones que hacen los animales, y en qué se parecen y en qué son diferentes las construcciones de los animales y las de las personas? Con la información recabada y con ayuda de su maestro, organicen la información en esquemas y regístrenlos en sus cuadernos. En la fase de presentación de resultados, se realizarán las siguientes actividades. En pequeñas comunidades, elaborar un mueble, para guardar sus útiles escolares, tomando en cuenta la forma de los refugios de las abejas. En la fase de metacognición, se realizarán las siguientes actividades. De manera individual, dibuja el mueble que construyeron en comunidad. En pequeñas comunidades, comentar a otros grupos de la escuela, cómo construyeron su mueble y qué dificultades tuvieron para poderlo elaborar. Escribir en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad, para construir su estante para libros.